¿Cómo se construyeron y expandieron las redes de poder económico alrededor del oficialismo venezolano? En esta entrevista, José Antonio Colina, militar retirado y presidente de BPEX, analiza las presuntas estructuras utilizadas por Nicolás Maduro y Alex Saab para acumular patrimonio, así como las denuncias sobre la supuesta incautación irregular de bienes pertenecientes a presos políticos y su posible incorporación a esquemas de corrupción. Una conversación que aborda estas acusaciones desde una perspectiva política. José, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Con el tema de los presos políticos en Venezuela, se hablaba de que, por ejemplo, a ellos se les confiscaban sus casas o sus, digamos, propiedades, y esto pasaba a ser centros de tortura o incluso pasaban arbitrariamente, el gobierno de Venezuela se apoderaba de ellos. Y bien se sabe que la acumulación de todos estos bienes de alguna u otra manera hacían un capital bastante considerable que formaba o pasaba a formar parte de ese capital del que contaba el régimen para hacer sus fechorías. ¿Hay alguna posibilidad de que el dinero proveniente de todas esas viviendas, por ejemplo, que forma parte de ese capital del régimen chavista, también haya formado parte de todo ese entramado de corrupción y lavado de dinero del que fue cabeza Alex Saab? Mira, sin duda alguna, por supuesto que sí. Yo pienso que cuando ellos comenzaron a mermar el dinero que le podía entrar producto de la corrupción y producto del narcotráfico, ¿y por qué comienza a mermar? Por las sanciones, por la acción de los Estados Unidos que fue de una manera u otra bloqueando todo tipo de acceso para que ese dinero proveniente de la corrupción y del lavado de dinero por narcotráfico pudiera ingresar a las arcas venezolanas, tuvieron que buscar necesariamente otros mecanismos para seguir alimentando pues la corrupción dentro de la revolución, y ahí fue donde encontraron en ese mecanismo de apropiarse de las casas, los vehículos, las empresas de las personas que estaban fuera del país, encontraron un mecanismo que, si bien es cierto, no les generaba la misma cantidad de dinero que les genera la corrupción producto del narcotráfico o de, perdón, del narcotráfico de la corrupción, sí les generaba una cantidad de dinero importante y le daba la oportunidad de poder lavar el dinero proveniente. Ellos se dieron cuenta que las personas que estaban afuera, las personas que no regresaban, ellos podían apropiarse de esos vehículos, de esas empresas y de esas viviendas, y de esta manera pues poder mantener el flujo de dinero proveniente pues de las actividades ilícitas y poder financiar su revolución, sobre todo entendiendo que ellos basaron siempre su poder en la compra de conciencia. Entonces, para poder comprar conciencia, tenían que generar dinero, y a través de la adquisición o de la, no de la adquisición, a través de robarle los bienes pues a las personas que se iban del país, ellos encontraron un mecanismo de seguir pues llenando su bolsillo de dinero. Este tipo de situaciones, porque bueno, dentro de las investigaciones que se hacen, las acusaciones y la lupa que le pone Estados Unidos, se enfoca mucho. Pero ¿tú crees que esto podía servir para quizás en un futuro no tan lejano, Estados Unidos le ponga la lupa como otra fuente de ingreso para esa estructura criminal que pues hicieron ver por mucho tiempo como si fuese una estructura política, pero para nadie es un secreto, pues el tema de la corrupción? ¿Crees tú que esto constituye definitivamente otra rama de esa organización criminal? Sin duda, podría ser, sobre todo si se demuestra que se utilizó este mecanismo para lavar dinero proveniente. Si los Estados Unidos, en esa amplia investigación que está haciendo en materia pues de todo lo que tiene que ver con el delito de narcotráfico en Venezuela, entiende y se da cuenta que se utilizó este mecanismo para lavar dinero, por supuesto que se va a profundizar, y ahí podría de alguna forma pues las víctimas, en este caso las que estén fuera de Venezuela y los que estén dentro del país, poder ver la posibilidad de recibir algún tipo de resarcimiento de ese daño que se le causó. Pero es claro que sí, por supuesto que los Estados Unidos está profundizando, sobre todo ahora que tienen a Delcy Rodríguez ahí con una espada de Damocles en la nuca, viendo a ver de qué manera ellos pueden generar presión sobre estos individuos, y por supuesto que van a investigar y van a llegar al fondo de todo esto. Hubo dos acontecimientos importantes y el primero obviamente fue el tema de la audiencia de Nicolás Maduro, donde se pautó la fecha del inicio del juicio para el 1 de junio del año que viene, que además fue una audiencia súper corta. Y segundo, que Alex Saab se declaró no culpable. ¿Cómo crees tú que enlazan estos dos acontecimientos que pasaron casi que de forma simultánea, y cómo entra a jugar un papel el tema de que Alex Saab se haya declarado no culpable? ¿Cómo perjudica o beneficia incluso esto a Nicolás Maduro? Pero yo creo que más bien lo perjudica, porque si se declara no culpable, porque la responsabilidad que él
en teoría pueda tener, se le tiene que adosar o se le tiene que endosar a alguien que sea responsable. Entonces, en el tablero de ajedrez que hay ahorita en este momento, donde los principales actores, ¿dónde están? Los principales actores son Nicolás Maduro, que se encuentra preso en una cárcel federal de los Estados Unidos, los hermanos Rodríguez de Caballo, que se encuentran en Venezuela. ¿Hacia dónde puede apuntar la ecuación? Bueno, si tú no eres culpable, todo eso va a recaer sobre Nicolás Maduro y su combo. Ahora, en política y en estos juicios todo puede cambiar. Si las cosas cambian de que el año que viene y entran otros factores o entran otros elementos en la ecuación, que puede ser Diosdado Cabello, puede ser Daniela Cabello o pueden ser los propios hermanos Rodríguez, si se salen de la ecuación de control de los Estados Unidos, entonces hacia ellos podría recaer la responsabilidad. Pero en este momento, justo ahora, la responsabilidad va a recaer sobre Nicolás Maduro, que como quien dice es el tope de la organización criminal. Los Estados Unidos, dentro de su estructura de sistema de justicia, que buscan negociar con los intermedios, los de abajo o los medianos, para llegarle al de arriba. Ya el de arriba lo tienen. Entonces, en teoría, toda esa culpa debería recaer sobre Nicolás Maduro, pero las cosas pueden cambiar y pueden entrar otros factores en escena, como lo dije, que pueden ser Diosdado, Daniela Cabello o los propios hermanos Rodríguez. Tanto a Nicolás Maduro como a Alex Saab, lo veíamos en estos últimos días, pues se les hizo también una sentencia de que tienen que pagar más de 300 millones de dólares producto que le hicieron precisamente a 3 ciudadanos estadounidenses. Y la pregunta que se hace el venezolano, como se la hizo, por ejemplo, de quién iba a pagar los abogados de Maduro, de dónde va a salir el dinero para pagar esta multa y si eso recaería en el dinero que se robaron de los venezolanos. Mira, por supuesto, hay que estar claro que estos individuos que están enfrentando juicios en los Estados Unidos, tanto Nicolás Maduro como Alex Saab, como otros que ya han sido sentenciados, parte de sus bienes han sido confiscados, los que se encuentran en los Estados Unidos o en otros paraísos fiscales fuera de los Estados Unidos, y ese dinero ha pasado a engrosar una gran reserva, una gran arca, de la cual, pues, cualquiera que demande al gobierno venezolano o cualquiera que demande a estos individuos pueden tomar el dinero de allí. Entonces, de allí podría provenir el dinero que le pueden pagar a estos 3 ciudadanos norteamericanos, lo cual, pues evidentemente, para nosotros no sería muy positivo porque eventualmente, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que ese dinero que ha sido confiscado en algún momento debería regresar a Venezuela y debería ser entregado a un gobierno legítimo. Ahora, si con esto comenzamos a pagar demandas, daños a terceros y todo lo que pueda venir por allí, pues lamentablemente ese dinero no se podrá utilizar a futuro para reconstruir el país y para poderlo llevar al sitio donde realmente se merece. Pero bueno, eso es parte de las consecuencias de haber tenido una organización criminal por tanto tiempo en el poder y lamentablemente habrá que ver cómo se sortean estas demandas y estas situaciones pues que van a aumentar en los próximos años. José, ya para finalizar y a modo de análisis o incluso como un mensaje para los venezolanos, este tema de las confiscaciones de las propiedades de los presos políticos que pasó a formar parte de ese capital del régimen, demuestra de alguna u otra forma la magnitud o la gravedad de cuánta plata se robó el chavismo en el país. Bueno, en cierta forma sí, demuestra en cierta forma sí, porque evidentemente es un capital importante, pero eso ni siquiera está cerca de los 26.000 millones de dólares que se robó Tarek El Aissami, de los 10.000 millones de dólares que se robó Rafael Ramírez, y de otras tantas cantidades extraorbitantes, sumas de dinero extraorbitantes, pues que se robaron muchos jerarcas del régimen. Lo que sí está claro es que todo lo que demuestra es el talante criminal, el talante delincuencial de estos delincuentes que lamentablemente se apoderaron del poder en el país y que eventualmente todo el mundo espera, porque todo el mundo dice que el venezolano quiere que haya un cambio, es verdad que quiere que haya un cambio, pero quiere que haya un cambio para que haya justicia, y esto va a servir para que a futuro todos aquellos que fueron afectados por estos delincuentes sientan que puede existir justicia, no solamente por el juicio que se les pueda seguir o encontrar los culpables en X o Z ya delito, sino en resarcir los daños pues, que le han infligido a toda una sociedad por tantos años. Entonces creo que es importante eso, tanto enjuiciarlo como que la gente pueda recibir una recompensa o resarcirle los daños por todo lo que le quitaron estos delincuentes. Listo, José, creo que esto sería todo de mi parte. No sé si hay algún último detalle que quieras mencionar. No, no, perfecto, eso está perfecto así de esa manera.